Bernardo Rey, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para esta nueva entrevista. Muchas gracias. Gabriel, tú eres el presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, que fue fundada por el Duque de Veragua, descendiente directo de Cristóbal Colón. Sí. ¿Cuándo se fundó esta asociación y cuál era el motivo? Bueno, esta asociación se fundó en el año 1963 con el fin de investigar sobre el origen de Colón, sea el que fuese, pero al paso del tiempo se dieron cuenta de que la tesis mallorquina pues era coherente y ahí poco a poco pues varios investigadores continuemos con esta labor. Gabriel, tú te has dedicado a lo que viene siendo el sector del turismo. ¿De dónde surge en ti la idea o el interés sobre el origen de Cristóbal Colón? Bueno, el origen de Cristóbal Colón surgió en mí cuando era pequeño, cuando tenía unos 14 años de edad. Yo nací en Montuïri y me percaté de que había muchas personas que decían que era verdad que Colón era de Felanich. Entonces, si hay tanta gente, gente agricultores, gente que no tiene relación con el tema, y aseguran que Colón tenía esta procedencia, yo pensé, algo deben saber. Aquí ha habido una tradición oral, pero empecé como observador y no fue hasta cuando tuve 18 años que decidí empezar a investigar y han transcurrido 50, ahora tengo 68 con esta labor. Sin embargo, tengo entendido, según tú me has contado en otras entrevistas que hemos hecho, que no solamente era una inquietud del pueblo o una tradición oral. Hay otros investigadores que ya afirmaban que Cristóbal Colón era de aquí de Felanich y no precisamente eh, de aquí de España. Hay un hombre que es el hermano Nectario Juan, si no me María. equivoco, María, Mm. Nectario María, que es de origen francés, pero nacionalizado venezolano. Y él escribió un pequeño libro, que es el que tenemos aquí, que decía que Cristóbal Colón, el descubridor de América, era español y judío. Sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, si bien, como he mencionado, la tradición oral no fue hasta por el año 1960 que empezó a documentarse esta labor. Yo creo que el primero que yo sé de momento fue el sevillano Manuel López Flores y que él informó al padre Nectario y los dos conjuntamente iniciaron esa investigación defendiendo que Colón había nacido en 1460 en Felanich y que fue su padre, don Carlos, príncipe de Viana, hermano del rey Fernando el Católico, y la mallorquina Margarita Colón. Después continuaron otros. Exactamente, hay varias bibliografías que yo he visto que también afirman, y no exclusivamente de España, que Cristóbal Colón era de Mallorca. Es decir, no solamente es una tesis mallorquina o solamente de tradición oral, sino que hay otras personas antes que empezaras tú a investigar que ya hablaban de este tema. Sí, efectivamente, como he mencionado, pues el padre Nectario, también está Josep Costamí, que en el 92 publicó un libro en En México, México, exactamente. y otros autores, y últimamente, hace varios años también se ha sumado Pedro Cuesta Escudero, que es un historiador nacido en Albacete, pero afincado en En- Tarragona. Ujú. Entonces, se han ido sumando otras personas a ese proyecto. En el archivo diocesano de aquí, de Mallorca, hay algunas partidas de defunción y de nacimiento, si mal no me o de bautizo, más bien, si mal no recuerdo, en donde, curiosamente, hay nombres, los mismos nombres y apellidos de la familia de Cristóbal Colón. Sí, hay una investigadora, María Luisa Pomar, que por cierto es la mujer de Bartolomé Colón, no Ujú. vive en Felanich, casualmente tiene el mismo nombre que el hermano del descubridor y ahora viven en el Pondinca, en Mallorca. Entonces ella, haciendo la tabla genealógica de su marido, encontró en Felanich siglos XVI y XVII registros con los mismos nombres de las personas relacionadas con Cristóbal Colón. ¿Cuáles son? Su madre se llamaba Margarita, tenía un hermano que se llamaba Bartolomé, su abuelo se llamaba Juan, tenía un primo que se llamaba Juan Antonio. Entonces, todos esos nombres figuran en la familia Colón de Felanich. De Cristóbal Colón. Ninguna otra tesis
tiene tanta coherencia con nombres de Ujú. las personas relacionadas con Colón, con una tesis de que se pueda justificar que han existido estos nombres. Vamos a hablar ahora del documento Borromeo, un documento muy importante que hace algunos años se encontró y que por medio de un bibliotecario y hizo ese documento Borromeo también hace mención de que Cristóbal Colón era de aquí, de Mallorca. Curiosamente, ese documento ha desaparecido, pero existe constancia de su existencia. ¿Qué decía ese documento y de quién era? Bueno, el documento Borromeo surge de la siguiente forma. Cuando Colón regresa de su primer viaje, es recibido por los reyes católicos en Barcelona. Al servicio de los monarcas estaba un italiano, Pedro Mártir de Angleria, que él se encargó de divulgar la noticia del descubrimiento, escribiendo cartas a diferentes personalidades europeas, entre ellas el conde de Borromeo. En esas cartas decía que Colón era un lígur, pero se conoce que al conde de Borromeo le digo, yo digo que Colón es Ligur, pero no es verdad, Colón es de Mallorca. Y el conde de Borromeo escribió una nota que metió dentro de las guardas de un libro, que casualmente esta nota y el libro fue encontrado por un librero por el año 1929 y mandó la nota a Barcelona para que lo estudiasen y el documento decía que Colón era de Mallorca y no de la Liguria. De este hallazgo del documento se hizo eco por el año 1931 y publicando diferentes artículos el diario ABC. Y lo publicó y esa nota existe en el ABC. Por eso sabemos que consta que existía ese documento que ya no hemos vuelto a ver. Actualmente está desaparecido, no sabemos Pero si existe existe o una no. copia. Bueno, Tenemos una está copia. toda la constancia de que el diario ABC lo publicó, el texto del documento también, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Por 1931 la tesis mallorquina todavía no habían empezado a documentarla, fue hasta por el año 1960. Pero eso es curioso, también hay otras muchas pruebas para demostrar que Colón es mallorquín. Otra interesante investigación la hizo el historiador Ramón Menéndez Pidal. Él fue director de la Real Academia Española en 1925. Hizo un magistral estudio sobre la lengua de Colón, de cómo escribía. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ese estudio? Bueno, Ramón Menéndez Pidal hace un estudio de la lengua de Colón y dice que en los escritos de Colón no hay influencia italiana, que cuando del latín hace algunas faltas son hispanismos, Ujú. que su español es muy aportuguesado, pero hay que tener en cuenta una cosa, no lo comparó con la lengua catalana o de Mallorca, sino que lo comparó nada más con el portugués y resulta que el portugués y el mallorquín tienen muchas palabras iguales, por lo Similares. tanto que su Ujú. español es muy aportuguesado. Si miramos muchos escritos de Colón, hay palabras mallorquinas, como Sí. los indios fugían como gallinas, que a la isla Margarita de Venezuela le pone el nombre de su madre y lo escribe en mallorquín Margalida, en fin, etcétera, etcétera. Aparte de la isla de Margarida, yo recuerdo muy bien que tú me comentaste también, vamos a hablar un poquito del descubrimiento, que aparte de poner el nombre de Margalida, que es como se dice aquí en Mallorca, diferente a el catalán, que se dice Margarida. exactamente esas diferencias, hay otras islas o lugares cuando llegó a América que también le puso nombres mallorquines. Bueno, a la primera isla que descubre le pone el nombre de San Salvador. Yo digo que le puso el nombre del santuario que estaba en el lugar donde él nació, que data de 1346. Y yo pienso que por esta razón, porque San Salvador hay en otros sitios, Ujú. pero yo pienso que después de tantos años de lucha, Colón, tratando de que la gente le apoyase en su proyecto y ver que sus sueños se habían convertido en realidad, su mirada se fue hacia la cuna y decidió denominar a la primera isla que descubre el 12 de octubre de 1492, la isla de Guaraní, con el nombre del santuario que él conoció durante su infancia. Que es el que tenemos aquí en Felanich, cerca de Felanich. En la Biblioteca Colombina de Sevilla, formada por su hijo Hernando Fernando Colón, eh, había un escrito que se dice que estaba en mallorquín,
¿Qué ha pasado con ese escrito? Bueno, en la Biblioteca Colombina de Sevilla hay un catálogo llamado Abecedario, Ujú. que era un control que hacía el hijo de Colón, Fernando Colón, de diferentes publicaciones. Y dice que allí hubo una letra enviada al escribá de Ració, Luis de Santángel, y Ujú. que estaba escrita en catalán. La carta ha desaparecido, pero la anotación También ha está allí. desaparecido, igual que el documento Borromeo. No se sabe. Pistas importantísimas, Gabriel, Sí, ¿no? Pistas importantísimas, los escritos, al final, des vamos dejando rastros de nuestro origen de alguna manera. sí, sí. Luis de Santángel era valenciano, pero vivió un tiempo en Mallorca. Ujú. Tenía un hermano que vivía aquí que se llamaba Galcerán de Santángel, que estaba casado con la mallorquina Graciosa Parto. Entonces es normal que le pudiese escribir en catalán a Luis de Santángel, porque él era valenciano. Aparte de esta carta y de esto que hemos hablado de rastros de palabras en mallorquinas, también él firmaba en algunos escritos firmaba de una forma muy peculiar que decía almirant. Sí, en el archivo del Palacio de Liria de los duques de Alba en Madrid existen por lo menos 9 cartas en las que firma el almirante en mallorquín y no el almirante en castellano. Algunos lingüistas dicen que la E está aunque no esté, pero Pero no se yo ve. puedo asegurar que, por ejemplo, existe un documento en el archivo del Reino de Mallorca de 1482 que hace referencia a Miguel de Paz, vicealmirante. Si fuese de Cataluña, Colón, en Cataluña no dicen almirante, dicen l'almirall. Por lo Ujú. tanto, las variantes lingüísticas de Colón en sus escritos son de Mallorca y no de Cataluña. Que al final le traicionaba su subconsciente al escribir. Vamos ahora a centrarnos en la tesis mallorquina, ¿vale? Según la tesis mallorquina, Colón nació en Felanitx en 1460. ¿Quiénes eran sus padres? Su padre era don Carlos, príncipe de Viana, que era hijo de la reina doña Blanca de Navarra, reina de Navarra, y de don Juan II de Aragón. Estuvo de paso por Mallorca en el año 1459 hasta marzo de 1460 y durante este tiempo entabló amistad con una mallorquina llamada Margalida, la cual deja embarazada y como fruto de esta relación nace Cristóbal Colón y en honor a su madre, a la isla Margarita de Venezuela, le pone Margalida y lo escribe en mallorquín. Lo escribe en mallorquín, que es lo que apuntamos hace unos minutos. En su obra Vida del almirante don Cristóbal Colón, su hijo Fernando Colón deja constancia del deseo de su padre de no que no se supiera de el origen de Cristóbal Colón. ¿Por qué razón Cristóbal Colón no deseaba que se supiera su origen? Según la tesis mallorquina. Bueno, Fernando Colón en su historia escribió que referente a su origen, su padre quiso que no fuese ni cierto, ni patria ni origen fuesen ciertos ni conocidos. ¿Dónde estaba el problema? Para mí el problema era político, porque el padre de Colón, que falleció en Barcelona en 1461, Que el era príncipe de el príncipe Viana, de Viana. tenía que ser el rey de la corona de Aragón y falleció supuestamente envenenado por orden de Juana Enríquez, que era ¿Por la qué madre de por qué Fernando el tenía que Católico. ser él el rey? ¿De dónde cuál es el origen del príncipe de Viana? ¿Quién era su padre? Su padre era Juan II, que tenía que ser el rey después de su hermano Alfonso V el Magnánimo, que falleció en Nápoles en 1458. Tenía que ser el rey Juan II y después de Juan II lo tenía que ser su primogénito, don Carlos, príncipe de Viana. Pero se supone que Juana Enríquez, la madre de Fernando el Católico, decidió eliminarlo para que su hijo pudiese ser rey. Y eso desencadenó en Cataluña una feroz guerra civil que los catalanes ofrecieron sus dominios, en primer lugar a Enrique IV de Castilla, pero después finalmente se los ofrecieron
a Renato de Anjou, que era rey de Provenza, enemigo de la corona de Aragón. Es decir, si en aquel entonces los catalanes partidarios de la causa del príncipe de Viana descubren que Colón era su hijo, Fernando el Católico hubiese podido tener las de perder y piensa que Ujú. una vez hecha la unidad de España se hubiese ido al traste. Esto nos da pie a la siguiente pregunta. En 1492, en Granada, en abril, se firman las capitulaciones de Santa Fe. En su contenido revela cosas muy importantes sobre los orígenes de Colón. ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fe? Las capitulaciones de Santa Fe es el contrato que firman los reyes y Colón, en el cual se especifica lo que se le dará si encuentra lo que piensa que va a encontrar. Colón reclama a los reyes: yo quiero ser almirante, yo quiero ser virrey y yo quiero ser gobernador general. Almirante se quería equiparar a los Enríquez, o los almirantes de Castilla, pero el cargo de virrey y gobernador general procedían de la corona de Aragón y tenía que ostentar esos cargos su padre, el príncipe de Viana, mientras fuese rey Juan II, el padre del príncipe Ujú. de Viana y abuelo de Colón. Virrey, ya lo dice, la persona que gobierna, por decirlo de alguna forma, representando al rey. ¿Qué requisitos tiene que reunir una persona para ser virrey? Pues persona próxima al rey, conocer las leyes del país y tener elevado rango social. En la corona de Aragón, varios hijos bastardos fueron virreyes, como los Gurrea, etcétera, etcétera. Pero el cargo de gobernador general, que también procedía de la corona de Aragón, estaba reservado al primogénito del rey o al infante sucesor al reino. Es Es decir, decir, Gabriel, vamos a hacer pausa. Mucha información. ¿Por qué Cristóbal Colón exige ese trato y esos títulos si él fuera simplemente un navegante genovés o, o de cualquier otra parte que aparte estamos hablando de que Cristóbal Colón se supone, según la tesis más oficial, que era de Génova, que era extranjero? A un extranjero en aquella época, hablando de 1492, se le podían dar esos títulos aquí en la corona española. yo creo que no, porque, bueno, hay una cosa curiosa. Había extranjeros en Castilla que les dieron la carta de naturaleza. La carta de naturaleza te permitía hacerte como si fueses un ciudadano de esos reinos, es decir, a lo mejor la tuvo Américo Vespuccio, Ujú. la tuvo Juan Otto Berardi, etcétera, etcétera. Pero a Colón nunca se le dio esa carta de naturaleza ni la necesitó. Es decir, quiere decir que Colón era un personaje especial que no necesitaba Que se le acreditara que se le esa nacionalidad. acreditase todo esto. Al único que le dieron la carta de naturaleza fue a su hermano Diego. Él tenía un hermano Bartolomé y Diego. A Bien, Bartolomé tampoco nunca le dieron la carta de naturaleza. ¿Qué quiere decir? En este caso podemos ver que él no había nacido en los dominios de Castilla y León, porque si hubiese nacido en los dominios de Castilla y León, no le pueden dar una carta de naturaleza siendo extranjero cuando no ha nacido en esos dominios y hay otras muchas más pruebas. por eso en la capitalización de Santa Fe, cuando él exige todos esos títulos, dice como tú lo comentas, no era normal que accediera a la corona a menos que fuera alguien de cuna noble. Yo creo que reivindicaba esto Colón porque pensaba que algo, por ser quien era, le pertenecía. Es lo mismo que el proyecto de descubrimiento de América. Esto un ciudadano de a pie en el siglo XV, ni genovés, ni mallorquín, ni gallego, tiene esas pretensiones. Colón, yo digo que se sentía como hijo de rey sin reino. Entonces, como sabía que en los dominios de la corona de Aragón no le harían ninguna concesión, empezó estudiar su proyecto, decir, y si descubro otras tierras que no pertenezcan ni a Castilla ni a Aragón y tomo posesión de ellas, pues aquí yo puedo crear, para decirlo de alguna forma, mi propio reino. Esto fue el proyecto de Colón. Gabriel, llevas más de 40 años tu vida dedicada a la investigación sobre el origen mallorquín de Cristóbal Colón.
Has hecho una recopilación de muchos documentos muy interesantes que los tienes en la exposición que tienes en Felanich. Pero actualmente también sabemos que no solamente que hay un interés muy fuerte sobre conocer verdaderamente el origen de Cristóbal Colón. El doctor José Antonio Lorente está actualmente con esa investigación. ¿Cómo va? Bueno, actualmente estamos en la recta final, es decir, han concluido las investigaciones. Yo no conozco los resultados, pero tras todo lo expuesto, considero que la única posibilidad que hay, si se puede demostrar quién es, se va a demostrar que es mallorquín, o que no se demuestre quién es. Una de las dos conclusiones tiene que ser, o no se justifica con ninguna otra teoría, o se demuestra que Colón es mallorquín. Eso es lo que pienso que posiblemente será el resultado. El científico y forense José Antonio Lorente, hace algunos años, tú estuviste presente, fueron a exhumar los restos de uno de sus hijos para poder compararlos con el ADN de Cristóbal Colón. Bueno, en el 2003 se abrió la sepultura de Cristóbal Colón, que está en la Catedral de Sevilla. Se estudiaron sus restos y se compararon con su hijo Fernando, que también está enterrado en la Catedral de Sevilla. Entonces tienen el mismo cromosoma Y. Ahora hemos tratado de localizar, y eso nos ha llevado mucho trabajo, Varios años. personajes históricos que puedan tener el mismo cromosoma que Juan II, por decirlo de alguna forma, tanto anterior a Juan II como posterior. Y espero que pronto pueda haber resultados de estas investigaciones. Gabriel Martorey, muchísimas gracias por habernos permitido de nuevo escucharte. Y como tú dices, vamos a esperar, estamos atentos, porque llevamos varios años atentos a estas investigaciones del ADN y ojalá, como dices tú, pronto podamos saber algo del origen de Cristóbal Colón. Lo que es verdad y es cierto, y no hay que olvidar, es que independientemente de si se sabe o no de dónde la procedencia de Colón, la gesta que hizo don Cristóbal Colón fue una gesta española financiada por los reyes católicos. Sí, prácticamente la gesta del descubrimiento hizo de Colón que fuese, dentro de la historia de la humanidad, el personaje más famoso del mundo después de Jesucristo. Quisiera también decir que recientemente hemos creado la Fundación Cristóbal Colón de Mallorca, de la cual soy su director, cuya fundación también va a defender el origen mallorquín de Cristóbal Colón. Tú has escrito algunas biografías durante tus años, y los tenemos aquí, en donde hablas precisamente de todo lo que hemos hablado resumidamente. Cristóbal Colón era noble y de sangre real. Una realidad nació en Mallorca, que es esta que tenemos aquí. ¿Cómo podemos adquirir estos libros? Este otro es Cristóbal Colón y la revelación del enigma, el quinto centenario del descubrimiento. Bueno, estos libros están expuestos en una exposición sobre Cristóbal Colón que tengo en Felanich, en el restaurante Son Colón. Si van allí, hay algunos ejemplares los cuales pueden adquirir. Gabriel, ahora vamos a hablar sobre las andanzas de Cristóbal Colón, una vez que en 1460, según la tesis mallorquina, nace aquí, hijo de Margalida Colón. Cuéntame. Bueno, él nace aquí en 1460 en una finca que actualmente se llama Son Ramonet, en el siglo XV se llamaba la Alquería Roja, en Felanich, y cuando tiene 9 años de edad, él deja Mallorca para siempre y se desplaza a Provenza, reino de Renato de Anjou, a cuyo servicio estaban unos tíos, hermanos de su madre, que habían huido de la isla entre 1450 y 1453 tras haber participado en un conflicto, en un levantamiento campesino contra el poder, y el objetivo de los campesinos era hacerse con el dominio de la isla de Mallorca y entregarla a Renato de Anjou, su enemigo. Y entonces sus tíos tuvieron que huir de la isla, Eran navegantes sus tíos, ¿no? sus tíos con sus barcos Ujú. tuvieron que huir de la isla
y se pusieron al servicio de Renato de Anjou como corsarios. Entonces Colón estuvo navegando con ellos entre 1469 y 1476, en que llega a Portugal a raíz de un naufragio que sufrió una de las naves que iba Colón tras desencadenarse un combate naval en el Cabo de San Vicente, y llega a las costas portuguesas. Años después se casa con una mujer noble portuguesa, Felipa Moniz Perestrello, se relaciona con el rey de Portugal, le presenta su proyecto. Una vez rechazado este, con su hijo pequeño Diego de unos 5 años, deja Portugal y viene hacia Castilla por el año 1485. Su tío, creo que se llamaba Juan Colón, Cristóbal Colón, no Cristóbal, como él. exacto, se llamaba igual que él. De ahí entonces podemos decir que le nace la afición o el amor por la mar a Cristóbal Colón. Él empezó a navegar de joven y conoció las técnicas de navegación como profesores o sus tíos. Hay una cosa curiosa referente a la tesis genovesa. De todo el tiempo que Colón vivió en Génova, nunca han podido justificar nada que tuviese relación con la mar. Que fue tabernero, que su padre se ocupaba de la puerta de la Olivella. ¿Cómo puede ser una persona, el descubridor de América, un genovés que nunca ha tenido relación con la mar y después dicen que ha sido corsario? ¿De dónde surge el artífice, la historia de que Cristóbal Colón era genovés? Hay un personaje que es el que empieza a desviar esta atención a raíz de ese escrito del escrito de Borromeo. ¿Tú lo recuerdas ahora? Bueno, el Pedro Mártir de Angleria Ujú. escribió que Colón era un ligur y confesó al conde de Borromeo de que de ligur esto no era cierto, sino que había nacido en Mallorca. Pues muchísimas gracias, Gabriel Bernat Torey, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón. Te deseo muchísima suerte y sobre todo eso, que sigas con ese ánimo que te caracteriza, que sigas luchando y que ojalá pronto tengamos el gusto de saber de dónde era por fin don Cristóbal Colón. Muchas gracias.